El sospechoso final de Frank Suárez. La misión del gurú de la pérdida de peso fue cumplida. Su mensaje llegó a mucha gente. Su verdad al final triunfó. ¿Y sabe qué? La verdad siempre triunfa. La pérdida de Frank Suárez revolucionó la forma en que las personas entendían la salud y la nutrición. En sus largos años como figura pública, impartía sus conocimientos sobre el cuidado del metabolismo para mejorar la calidad de vida de las personas. A través de su popular canal de YouTube, Metabolismo TV, y de la publicación de varios libros, Frank cuestionaba los métodos tradicionales para tratar enfermedades como la obesidad, la diabetes y el sobrepeso, proponiendo alternativas naturales que, según él, muchos no querían que se conocieran, porque para muchos la salud es un gran negocio. ¿De qué le sirve a usted tener dinero si usted no tiene salud? Sin salud no hay nada. Entonces la gente enferma es un buen negocio. Por eso que nos hablan todo el tiempo en televisión ahora de los medicamentos, de los químicos que se usan, pero no nos hablan de las soluciones. Este método directo de comunicar todo lo que había estudiado sobre el cuerpo humano lo llevó a ganarse millones de seguidores alrededor del mundo, pero también cosechó varias enemistades en el camino. A Frank no le temblaba la voz a la hora de criticar a las grandes industrias. Era un hombre muy valiente que, por sobre todo, hacía público su rechazo hacia las empresas farmacéuticas, alegando que solo buscaban tratar los síntomas en lugar de erradicar el problema de raíz. Y como son un buen negocio, no se le está diciendo a las personas qué es lo que necesitan hacer para realmente recobrar su salud. De la misma manera, sus comentarios sobre los alimentos procesados y los daños de la mala alimentación lo pusieron en la mira de sectores de la industria alimentaria. Incluso llegó a recibir advertencias por decir que sus alimentos son malos para la salud. Llegué a publicar eso en un sitio de internet que tengo que se llama rebajar.com, que es un sitio de una de las clínicas de nosotros, y cuando puse esa información, como a los par de meses recibí una amenaza. Sin embargo, aún sabiendo el peligro que corría enfrentándose a estos gigantes, nunca dejó de hacer su trabajo. Él quería ayudar a las personas a mejorar su salud, no lo veía como un negocio. Yo podría realmente pagar porque me dejaran trabajar en esto en vez de recibir algo, porque la verdad es que nada da más satisfacción en la vida que ayudar a otro, ¿no? Nada, absolutamente nada. Es que, más que un trabajo, era una misión de vida, ya que él mismo había padecido estas enfermedades desde una temprana edad y después de una ardua lucha, había logrado sobreponerse. Yo era una persona bien obesa, tenía alta presión, altos triglicéridos, prediabetes, hígado graso, apnea del sueño. Estaba convencido de que, al igual que él, todo el mundo podía vivir una vida plena. Solo necesitaba cambiar algunos hábitos. En pos de esta misión a la que se había encomendado, Frank anunció en 2021 que estaba pronto a lanzar una nueva publicación que revelaría la verdad de una enfermedad que atacaba a millones de personas en el mundo. Pero antes de lograrlo, su vida terminó repentinamente. Hay más personas buenas que quisieron hacer el bien y que también perdieron sus vidas misteriosamente. Personas que pagaron un alto precio por saber de más, y estas son algunas de ellas. El doctor Niklas González, que falleció de forma misteriosa pronto después de encontrar una cura alternativa para el cáncer. Sus pacientes con cáncer letales lograron vivir de 5 a 15 años después del diagnóstico. Stanley Meyer falleció misteriosamente después de inventar un motor con un sistema movido 100% de agua. Y Mark Smith habría encontrado la posible cura para el Alzheimer número 1 y poco después, el 19 de diciembre del 2010, fue encontrado sin vida. Este
Estas son solo algunas de las personas que arriesgaron sus vidas por un mundo mejor, pero aparentemente gente de poder y dinero terminaron con sus vidas. El 25 de febrero, el gurú del sobrepeso, como empezaron a llamarlo, apareció sin vida en el exterior de su casa en San Juan, Puerto Rico. Todo parecía indicar que Frank Suárez había tomado la drástica decisión de quitarse la vida voluntariamente. En realidad eso quisieron hacer creer, pero las circunstancias de dicha desgracia no convencieron a sus seguidores, quienes no tardaron en expresar sus sospechas en las plataformas digitales, dando pie a una serie de teorías que muchos aún discuten hoy en día. ¿Cómo llegó Frank Suárez a interesarse en el estudio del metabolismo y por qué quiso compartirlo con los demás sin importar las consecuencias? ¿Qué pasó realmente el día de su fallecimiento? ¿Acaso una persona que estudió para tener una mejor salud y ayudar a los demás terminaría con su propia vida? ¿O será que le quitaron la vida por dinero y otros intereses? Las respuestas a estas preguntas y más las verás a lo largo de este interesante video, porque la verdad siempre triunfa. Antes de continuar, te pedimos que por favor nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal. There must be lights burning brighter somewhere. We're trapped in a world that's troubled with pain. There must be peace and understanding sometime. Why can't my dream come true? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias de Famosos. El gurú del sobrepeso. El verdadero salto a la fama de Frank Suárez ocurrió en 2012, cuando se decidió a lanzar su canal de YouTube llamado Metabolismo TV. A través de esta plataforma, empezó a compartir sus conocimientos de manera gratuita y masiva, alcanzando casi 10 millones de suscriptores. Gracias al gurú del sobrepeso, Metabolismo TV se convirtió en uno de los canales más revolucionarios, ya que Frank, al frente de cada video, en lugar de utilizar un lenguaje técnico o complicado, se encargaba de simplificar conceptos complejos sobre el metabolismo, haciéndolos accesibles para cualquier persona. Hoy en día hay canales de especialistas del metabolismo, siguiendo con lo que comenzó Frank Suárez y que tanto bien hizo a la salud de muchas personas. Sus explicaciones siempre estaban acompañadas de ejemplos sencillos, dibujos en su clásica pizarra, y su modo de hablar con la audiencia era cercano, como si estuviera conversando directamente con ellos. En poco tiempo, muchos de sus seguidores comenzaron a afirmar que, gracias a sus consejos de tomar el control de su salud de manera natural y dejando de consumir todo tipo de medicamentos o tratamientos, sí, gracias a Frank Suárez, habían mejorado su calidad de vida. Y es que Frank aprovechó el alto nivel de exposición que había alcanzado para, de alguna manera, denunciar lo perjudicial que podía ser el consumo de fármacos para adelgazar o la alimentación con productos ultraprocesados. Estaba realmente convencido de que muchas de las soluciones que ofrecían estas grandes corporaciones no estaban orientadas a curar las enfermedades, sino a mantener a las personas dependientes de tratamientos y productos. Para Suárez, el principal problema de la industria farmacéutica era que se enfocaba únicamente en tratar los síntomas de las enfermedades en lugar de atacar las causas. La gente que come mucho pan, mucha pizza, mucha harina, pues le sube el colesterol. Y además de que le sube el colesterol, le sube los triglicéridos. Pero no le dicen que tiene que bajar el pan, y tiene que bajar la harina, y tiene que bajar la pizza. Si le dicen, compre el medicamento, use el medicamento. Esto solo generaba en las personas una dependencia a largo plazo. En cuanto a la industria alimentaria, expuso los efectos negativos de los alimentos ultraprocesados. Según él, el exceso de azúcar, harinas refinadas y aditivos artificiales alteraban el metabolismo, derivando en obesidad,
Por eso, no dejaba pasar la oportunidad de criticar a las marcas que fabricaban y vendían productos bajos en nutrientes, pero altos en calorías. Además, Frank desafiaba el concepto de las dietas estrictas y los productos mágicos para adelgazar. Sus dichos en contra de estas industrias lo pusieron en el ojo de la tormenta, despertando el odio de sus enemigos porque estaba perjudicando sus intereses y, sobre todo, su economía. Y son un negocio espectacular los diabéticos, porque los diabéticos son la gente más enferma de toda la población. Y usted los ve en la farmacia haciendo fila y gastándose su poquito dinerito, gastándose en los medicamentos. No le deje el control de su salud a otros mercaderes, a otras personas. Esta lucha que se generó entre ambas partes ya había iniciado mucho antes con otros profesionales de la salud que, al igual que Frank, revelaron información valiosa que perjudicaba la reputación y la recaudación de importantes empresas. Gracias a sus antecesores, Frank sabía que no podía subestimar el poder que las grandes marcas tenían, ya que varios médicos habían sufrido de graves advertencias o perdido la vida en circunstancias sospechosas. Sobre esto último habló en 2017, en el episodio 1200 de su canal, donde se refirió al final de la vida de manera repentina y misteriosa del doctor Nicolás González, quien estaba haciendo grandes avances sobre la cura del cáncer. Nicolás González es uno de los doctores de más fama en el tema de tratar el cáncer. Murió bajo circunstancias medias sospechosas, porque muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa, pues corren peligro o se caen donde nadie se cae y cosas así, ¿no? A pesar de ser consciente de que él mismo también podía correr ese riesgo, no dio el brazo a torcer y siguió adelante con su misión de educar a las personas sobre el cuidado de sus cuerpos. En los años que siguieron a su carrera, Frank se dedicó a continuar con el legado que algunos colegas habían dejado inconclusos tras sus fallecimientos. Al igual que ellos, él tampoco pudo cumplir su objetivo. Pero, ¿quién era Frank Suárez en realidad? Datos biográficos. Frank Suárez nació en 1950 en San Juan, Puerto Rico. Desde niño tenía sobrepeso y esto, con frecuencia, lo convertía en objeto de burlas entre sus compañeros de escuela, afectando directamente sobre su autoestima. En su juventud, su salud no solo no mejoró, sino que avanzó para peor. A la obesidad se le sumaron problemas como hipertensión, colesterol y triglicéridos altos y prediabetes, derivando en el pedido constante de su familia por revertir su situación. Para no defraudarlos, se sometió a los métodos tradicionales que consistían en dietas estrictas que solo le daban resultados a corto plazo, pero al poco tiempo, el peso que lograba bajar volvía a aparecer. La constante frustración que estos intentos fallidos le generaban lo llevó a investigar en profundidad sobre el metabolismo. Siempre había sido un aficionado de las ciencias y su salud le pareció el motivo ideal para introducirse en esos temas. Frank se introdujo en una gran cantidad de libros científicos para estudiar las causas del metabolismo lento, hasta descubrir que los factores que influyen en la reducción de su ritmo tenían que ver con la adicción al azúcar, la deshidratación, las infecciones por hongos, problemas digestivos, la disfunción de la tiroides y los alimentos que afectan negativamente el sistema nervioso y hormonal del cuerpo. Estos descubrimientos que hizo de manera autodidacta no solo le permitieron hacer el cambio radical por el que había luchado durante tantos años, sino que lo impulsaron a desarrollar un proyecto que cambiaría su vida, pero también la de millones de personas. En 1998 fundó Natural Slim, un centro educativo que se basaba en promover la filosofía de un nuevo estilo de vida saludable. Y más tarde, en 2006, publicó el libro El poder del metabolismo, llegando a convertirse en el autor puertorriqueño más vendido de esos tiempos.
En los años posteriores también lanzó los libros Diabetes sin problemas y Recetas El poder del metabolismo, que se convirtieron en guías prácticas para quienes querían transformar su salud de manera natural. Frank se diferenció de otros profesionales gracias a su enfoque integral, analizando cómo el sistema nervioso, los niveles de estrés y el tipo de alimentación podían afectar directamente sobre el metabolismo de los individuos. Para combatir estos padecimientos, él proponía atacar al problema de raíz para lograr resultados que las personas pudieran mantener a largo plazo. A medida que sus libros fueron expandiéndose hacia otros países, Frank comenzó a ganar popularidad entre el público hispano, por lo que empezó a ser invitado a entrevistas en medios de comunicación, a dar conferencias en empresas y establecimientos educativos, y pasó a ser considerado una figura pública que defendía la salud. Lamentablemente, le tocaría transitar una situación por demás sospechosa y trágica. Un final sospechoso y sus teorías. A través de su famoso canal de YouTube, había anunciado que estaba a punto de lanzar su próxima publicación, a la que titularía Si yo tuviera cáncer. Pero ese libro, que prometía ser un nuevo bestseller, nunca llegó a ser colocado en las estanterías de las librerías. En la mañana del 25 de febrero de 2021, el cuerpo de Frank Suárez apareció sin vida en una fuente de agua que se encontraba en el exterior del edificio en el que residía en Puerto Rico. El hombre de 71 años estaba sin vida tras caer de su balcón del 9º piso. Luego de haber recibido el llamado que los puso al tanto de la triste y lamentable noticia, las autoridades se presentaron en el lugar para llevar a cabo el levantamiento de sus restos e iniciar la investigación policial correspondiente al caso. En primer lugar, procedieron a interrogar a Elizabeth, la esposa de Frank, ya que era la única persona que se encontraba en el domicilio al momento de los hechos. Según su relato, no había escuchado nada extraño porque se encontraba haciendo la rutina de todas las mañanas. La mujer se encerraba en otra habitación, se colocaba los audífonos y se disponía a ver los videos que su esposo había grabado para ser publicados luego en su canal. Solo se percató de la muerte de Frank cuando la policía llegó al lugar. Luego de que se realizaran las pericias pertinentes y el cuerpo de Frank fuera enviado al laboratorio para ser sometido a una autopsia, la mujer fue trasladada a la estación policial para continuar con el proceso de interrogación. Pero al igual que los resultados de las pruebas, su declaración nunca salió a la luz debido al hermetismo con el que las autoridades llevaron adelante el caso. Finalmente, la versión oficial que los investigadores dieron a conocer públicamente concluía que Frank Suárez se había quitado la vida por sus propios medios. Estos dichos fueron respaldados por la familia del gurú, que 10 días después de su deceso aclararon públicamente que Frank llevaba rato pasando por un período oscuro debido a un cuadro depresivo. Según relataron, en sus últimos meses de vida el hombre se había aislado de su círculo íntimo, del trabajo, y no quería recibir visitas ni salir a ningún lado. El esfuerzo de su trabajo y las constantes consultas que recibía lo habían llevado a estas circunstancias. Él estaba teniendo unas situaciones difíciles, siempre recibía problemas de los demás. Y pues eso nos llevó a lo que ocurrió el jueves 25 de febrero en la mañana. Estamos extremadamente agradecidos de todo el amor, todo lo que hemos recibido en esta última semana. Yo sé que es un momento duro para todos. De todos modos, no solo contaba con el apoyo de su familia cercana, sino que Frank también estaba poniendo todo de su parte para salir de esa situación. Incluso había consultado con médicos estadounidenses y se encontraba bajo un tratamiento farmacológico para combatir los síntomas. Sin embargo, estos medicamentos eran demasiado fuertes y podían tener efectos secundarios severos como mareos y alucinaciones.
Esta revelación daba a la libre interpretación de lo que cada uno quisiera creer, ya que, por un lado, podría haberse caído accidentalmente y, por otro, podría haber llegado a la drástica decisión producto de la enfermedad que padecía. Sin embargo, sus seguidores no se guiaron por ninguna de estas hipótesis. Por el contrario, la noticia los había llevado a pensar inmediatamente que su partida fue porque le quitaron la vida deliberadamente. No podían evitar preguntarse, ¿por qué un hombre entregado al bienestar caería bajo un cuadro de depresión? Y lo que resultó más inverosímil aún, ¿por qué se sometería a un tratamiento con medicamentos cuando toda su carrera se basaba en repudiarlos? Para el público era evidente que detrás de su repentino final había quienes estaban interesados en silenciarlo, y sin dudas, los responsables eran nada más y nada menos que los enemigos que se había hecho a lo largo de su carrera por denunciar el malestar que provocaban en la salud de las personas. La verdad siempre triunfa. Ese era uno de los lemas célebres que Frank siempre repetía en sus videos. Bajo esa frase, sus seguidores empezaron una especie de campaña autoconvocada en las plataformas digitales para exigir que se esclareciera lo ocurrido aquel 25 de febrero y, por consecuencia, que se hiciera justicia en su honor. La teoría de los seguidores empezó a ganar fuerza cuando varios de los videos en los que Frank había denunciado las malas intenciones de las empresas empezaron a desaparecer de Internet. Al mismo tiempo, empezaron a circular rumores en los que una vecina del gurú aseguraba haber visto cómo un hombre forzaba la cerradura del departamento de Frank en la mañana de su fallecimiento. Según su testimonio, la mujer creyó que se trataba de un familiar que iba a visitarlo, pero más tarde, al enterarse del desenlace que tuvo su vecino, supo que se trataba de un criminal que tenía como objetivo traspasar en la casa de Frank para arrojarlo por la ventana. El autor del hecho había actuado lo suficientemente rápido como para que, al momento en el que llegaron las autoridades, ya no quedaran rastros de él. Otro de los motivos que confirmaba la teoría de los seguidores era que, desde aquel día, la familia Suárez comenzó a ser escoltada para mantener en resguardo la integridad de sus miembros. Incluso, policías vestidos de civil los habían acompañado en el pequeño funeral que se celebró en secreto el 28 de febrero. Este dato daba a entender que tenían razones para temer por sus vidas y que, sin lugar a dudas, el propio Frank Suárez llevaba tiempo siendo advertido por las empresas que se veían afectadas por sus acusaciones. Todo parecía indicar que los interesados en callar a Frank no solo eran poderosos, sino también peligrosos. De lo contrario, la familia del gurú no hubiese accedido a respaldar la versión de las autoridades. Aunque, en cierto modo, aún hoy en día siguen apoyando la causa que motivó a Frank a pelear hasta su último día. Cierre. Administrado por sus hijos y por el equipo que lo acompañaba desde hace años, el canal Metabolismo TV sigue compartiendo información sobre la salud en videos protagonizados por el gurú. Y no se tratan de repeticiones de viejos contenidos. Por el contrario, el material que Frank tenía para compartir con su audiencia era tanto que incluso hoy, a 3 años de su fallecimiento, se lo puede ver frente a su pizarra mientras habla de los cuidados del cuerpo. Entonces, ¿era cierto que Frank había tomado distancia de su trabajo en los meses previos a su final? ¿En qué momento grabó los videos que hoy se pueden ver? Lo cierto es que, aunque no existan o no se conozcan las pruebas, todo lleva a pensar que la teoría de que alguien le quitó la vida es la más acertada, y que su familia eligió comunicar la versión de que el mismo Frank había decidido terminar con su vida para no enfrentarse al mismo destino de Frank.
aunque la manera de luchar contra su injusta muerte que eligieron fue la de continuar con su legado. Su esposa e hijos decidieron continuar con el Centro Natural Slim y con el contenido de Metabolismo TV, no solo porque eso es lo que él hubiera querido, sino también porque de esa manera la voz de Frank Suárez nunca podrá ser silenciada. A pesar de las teorías y las especulaciones que rodearon a su final, el verdadero legado de Frank Suárez está en el impacto que tuvo en la vida de millones de personas. Su incansable lucha por hacer que el conocimiento sobre la salud y el metabolismo estuviera al alcance de todos, sin importar su formación o recursos económicos, fue la que le dio el lugar que hoy en día sigue ocupando. Su canal sigue siendo el mejor consejero para aquellos que buscan mejorar su salud de manera natural, y sus libros continúan guiando a personas en todo el mundo en su camino hacia un mejor bienestar. Más allá de las controversias que se generaron a raíz del final de sus días, es importante resaltar que la vida de Frank Suárez fue una demostración de cómo el aprendizaje que se obtiene de los padecimientos y las luchas de uno mismo pueden impactar de manera positiva en otros. Hasta acá el video de la semana. Espero te haya gustado y te pido por favor que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos. There must be lights burning brighter somewhere.